Hombres y mujeres del mundo, hoy es 14 de junio, una de las fechas más memorables en nuestra historia. La República Dominicana tiene que vivir en el recuerdo y haciendo suyo esta fecha, porque es el día donde hombres extraordinarios de nuestra patria y extranjeros de nuestra América Latina decidieron salir desde Cuba y llegar a nuestro país a combatir una de las dictaduras más férreas que ha conocido toda la historia de América Latina. Para una época donde hubo dictadura en Colombia, Venezuela, Cuba. En Cuba en particular, cuando Fidel Castro tomó las montañas, la Sierra Maestra, y con un puñado de hombres fue forjando un gran ejército. Al obtener el triunfo, tuvo por decisión poder honrar el acuerdo moral hecho con hombres de nuestra tierra de también liberar a la República Dominicana de la dictadura de Trujillo. Pero esa dictadura no fue combatida en el 1959. No solo en esa fecha llegó una invasión a nuestro país, sino que también las expediciones armadas de los exiliados antitrujillistas constituyeron el sueño de todos los que combatieron al tirano desde el exterior y la esperanza de todos los que la combatieron desde el interior, o sea, desde adentro. Esa fue una constante del exilio dominicano a partir del fallido intento de Rafael Estrella Ureña en 1933 de realizar una incursión militar contra Trujillo desde el puerto del Mariel, cercano a la ciudad de La Habana, Cuba, y de los fallados intentos de Cayo Confites en 1957, de Luperón en 1949 y de Manuel Batista desde Miami en 1958, teniendo por desgracia la muerte de cientos y cientos de hombres decididos a buscar y luchar por la libertad de nuestro pueblo. Ahora bien, en la República Dominicana, después de la toma del poder por Fidel Castro, un hombre de nombre Enrique Jiménez Moya tomó la decisión de forjar un ejército de combatientes. Se prepararon en Cuba. Allí se formaron en las armas, en la medida de lo posible, y tuvieron el arrojo de obtener un avión y 2 lanchas, podríamos decir 2 fragatas, para venir allí hombres decididos a quitarse la dictadura que pesaba sobre nuestra tierra. Y ocurre que los hijos de nuestra tierra, aquellos hijos de burgueses, de hombres del capital, de personas que pudieron formar a sus hijos en el extranjero, tomaron conciencia de cómo se vivía en Europa, cómo se vivía en los Estados Unidos y en otras latitudes del mundo. Y no obstante estar ligado a la familia de Trujillo, no obstante ser amigo de los hijos de Trujillo, ellos decidieron ir tomando conciencia y formándose al lado de otros patriotas para forjar y dar todo el apoyo a la invasión que podía venir y que vino en el 1959. Un domingo 14 de junio aterrizó en la pequeña pista de Constanza, donde había un puesto militar, un avión disfrazado con las insignias y los colores que identificaban a la aviación militar dominicana, proveniente de Cuba con 56 combatientes, comandados por el comandante Enrique Jiménez Moya, asistido por el comandante cubano que Fidel Castro puso al lado del nuestro, llamado Delio Gómez Ochoa, héroe de la Sierra Maestra, quien luchó con Fidel por la libertad
lucharon para erradicar a Batista, el dictador de Cuba, vinieron entonces a prestar servicio a nuestro pueblo. Al igual que él, otros lo hicieron, otros extranjeros. El avión fue piloteado, y es bueno recordar esos nombres, por el capitán venezolano Julio César Rodríguez y el capitán dominicano Juan de Dios Ventura Simón. Este último, quien apenas varias semanas antes, el 30 de abril de 1959, había desertado, procurando asilo en Puerto Rico y denunciando a la dictadura trujillista. Él era un piloto de la Fuerza Aérea. Entonces, del 19 al 20 de junio, no obstante todos los inconvenientes que se presentaron, porque aquellas fragatas o pequeños barcos fueron también saboteados por una persona que le decían el Griego, y se prestó a servirle a Trujillo como espía, y traicionó el símbolo de nuestra patria, la bandera, el himno y la historia. Y aquello trajo como consecuencia que la sincronización que se tenía en el día y las horas, o los días y las horas, no pudo conjugarse, y eso afectó el desarrollo integral de la invasión del 1959. Sucede que aparte de ese avión vinieron en 2 lanchas marítimas, una conocida con el nombre la Carmen Elsa, con 99 combatientes, y la Tinima, con 67. Aquel hecho del sabotaje provocó que se marearan, perdieran los alimentos, perdieran armas y perdieran también equipaje. Muchos de los combatientes que no estaban en capacidad de venir. Los cubanos que les sirvieron de soporte en el trayecto en sus propias lanchas, quisieron que los dominicanos retornaran a Cuba porque no estaban en condiciones para venir a combatir, pero ellos se negaron. Tenían en su mente, tenían en su corazón toda la decisión para poder llegar a su tierra sin importar las condiciones de ellos. Esos sabotajes impidieron el factor sorpresa que se buscaba, y al mismo tiempo poder establecer aquí una parte de la isla, en particular por Luperón y Puerto Plata, una zona de declararla independiente y poder formar un gobierno de transición. Todo estaba debidamente calculado, pero aquellos hechos de traición provocaron que no se llegara a tener todos los resultados. Esa invasión sorprendió por el arrojo de los combatientes, su coraje, su disposición de ir al frente en la vanguardia. Asimismo lo hicieron aquellos dominicanos que lucharon porque Fidel lograra el triunfo en Cuba. Así como ellos fueron con nosotros, también Enrique Jiménez Moya en particular fue una de las piezas fundamentales y participó en grandes e históricas batallas que se libraron desde la Sierra Maestra en Cuba. Nosotros queremos decirle a ustedes que nuestros hijos y hombres y mujeres que vinieron sufrieron mucho, demasiado, fueron torturados, fueron tomados prisioneros, llegando al extremo que los llevaban allá a la base de San Isidro, donde estaba dirigiendo toda la Fuerza Aérea Ramfis Trujillo, el hijo mayor del tirano. ¿Y sabe qué hacía? Lo tiraba a 4 metros de altura, a ellos, a la misma pista, allí sobre el cemento, y caían muertos y otros heridos. Y los que quedaban vivos los llevaban a las 40, un sitio de tortura con silla eléctrica, y lo masacraban, lo maltrataron, lo destrozaron, y todo por un sueño de ver que hoy tú fueras libre, que hoy tú vivieras en una tierra que supuestamente es soberana, porque nos falta mucho para lograr nuestra auténtica y real soberanía. Pero ese hecho de la historia
que ellos nos ofrecieron a nosotros, tenemos que tenerlo presente y tenemos que saber que aquí hubo hombres y mujeres que no le importó las consecuencias para buscar esa libertad. No lo lograron, pero el 14 de junio ese hecho de la invasión se constituyó en la piedra más fértil, más fecunda para abrir la conciencia, la toma de conciencia de un gran porcentaje de nuestra población. Se fue perdiendo el miedo, se fue comprendiendo poco a poco que Trujillo era un falsante, que Trujillo era un ladrón, que Trujillo era un asesino, y contra él había que unirse y combatir. De ahí surgió también entonces el 30 de mayo de 1961, porque quienes mataron a Trujillo fueron hombres que estuvieron cercanos a él, hombres que le sirvieron, pero ellos fueron perseguidos porque familiares de ellos ya estaban involucrados en las luchas antitrujillistas. Nada es fácil para lograr la independencia, la liberación de un pueblo, cual que sea su punto en la geografía del mundo. Y nosotros tenemos que comprender de una vez por todas que nuestro país tiene una historia fecunda, una historia extraordinaria. Y aquellos hechos de Constanza, Maimón y Estero Hondo, aunque no obtuvo el triunfo, aunque lo masacraron, los asesinaron casi a todos, no es menos cierto que ese sacrificio ha levantado la conciencia de un pueblo para ir buscando el ideal de la democracia, donde el pueblo sea el soberano, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, donde las grandes mayorías puedan respirar aire de libertad, aire de independencia, aire de estabilidad económica. Y nosotros tenemos que recordar a Enrique Jiménez de Moya, tenemos que recordar a todos aquellos que llegaron a combatir aquí. Tenemos que siempre tener presente a los cubanos, por ejemplo, a Delio Gómez Ochoa, quien también comandó parte de las tropas dominicanas y se entregó por entero como si fuese un dominicano más, como si fuese también uno más de los que luchan por la independencia y la libertad de los pueblos. Es un momento que tenemos que destacar a Poncio Pousaleta, Mayonés Vargas, Francisco Germán, Pablito Mirabal, otro joven de 14 años que vino también aquí con Ochoa, con Delio Gómez Ochoa, a dar su vida, pero él como Delio Gómez Ochoa pudieron sobrevivir, y a Ramón Batista. Solo así nosotros le pagamos a ellos, recordándolo y convirtiéndonos en soldados de la independencia y de la soberanía total de nuestro pueblo. Nada ha sido fácil en el andar de nuestra historia. Aquellos hechos del 1959 que tuvieron lugar un día como hoy son momentos de reflexión, son momentos para nosotros saber el por qué tuvo que derramarse tanta sangre y tantos hombres y mujeres, jóvenes y muchachas, niños y niñas fueron perseguidos, porque ahí está el caso de los llamados panfleteros, que eran adolescentes de 13, 14 y 12 años, que empezaron a lanzar panfletos por toda parte en contra de Trujillo. Lo pegaban en las paredes, lo dejaban en las iglesias, lo dejaban en las escuelas. Y eso tiene un mérito, y el mérito solo tú tienes que valorarlo y tienes que otorgarlo. Si tú vives ajeno a la historia de tu pueblo, si tú no comprendes el porqué de la historia de tu pueblo, ¿qué razón de ser tiene tu existencia? ¿Qué razón de ser tiene entonces aquellos que se inmolaron, aquellos que sirvieron de base, de soporte y de motivación para que otros hombres y mujeres se unieran a través de una organización histórica que lleve el mismo nombre que tuvo esa invasión del 14 de junio, que más luego se convirtió esa agrupación en un partido político que ya hoy en sí no existe?
pero estuvo presidida por otro gran prohombre que fue martirizado en la 40 y allí en los cuarteles y fortalezas de nuestro país, que se llamó Manolo Tavares Justo. Aquel hombre que fue imponente y que se fue a las montañas de nuestra tierra a pelear contra lo que consideraba el golpe de Estado a Juan Bosch, y allí también se inmoló como otros dominicanos y dominicanas. Como tú observas, no solo fue allí el 14 de junio del 59, sino que otra fecha fue histórica y sigue siendo de gran valía para nosotros. No podemos dejar pasar por alto los momentos de la historia, aquellos hechos que motivan y que dan razón de ser la transformación y la búsqueda de la verdad. Aquellos hechos que motivan a luchar por nuestra liberación, aquellos hechos que motivan para reencontrarnos, para unirnos y abrazarnos. Tenemos deudas con el pasado, tenemos deudas con las familias, con los hijos, con las compañeras y compañeros, de aquellos que murieron en la Revolución de Abril porque retornara el gobierno de Juan Bosch, que fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, de todos aquellos que se convirtieron en la contradicción, en la antítesis de las luchas libertarias de nuestro país, de todas esas luchas que yo te he señalado, hasta llegar a la del 14 de junio y terminando con lo que hizo Manolo, que se fue a sacrificar a la montaña para que un pueblo supiera levantarse, y que hoy podamos tener de una forma u otra, simulada o no, pero elecciones cada 4 años, lo que permitirá que un día tú tomes conciencia del valor del voto y de la sangre que costó obtener ese derecho para participar en las elecciones de nuestro país. Eso significa que tú debes de votar por un partido que encarne los mejores intereses de nuestro pueblo, votar por hombres y mujeres que encarnen de igual forma el sentimiento patrio, el respeto y la lealtad para su pueblo, que sean solidarios con cada ser humano, que sean parte inherente, parte integrante del pueblo dominicano, que comprendan que el pueblo es lo primero, que el pueblo es el soberano, que el pueblo es el guía, que el pueblo es el dueño del patrimonio y que nadie puede juguetear con el patrimonio de nuestro pueblo. Fíjate cuántas palabras te estoy expresando, cuántos conceptos te estoy transmitiendo. Es porque quiero que despierte, es porque quiero que no te dejen manipular por nadie, es porque quiero que tome conciencia y no le ponga precio a tu vida para entregárselo a otro, ni vender tu conciencia, ni tu honor, ni tu dignidad. Porque quiero que sea un hombre, una mujer, que sea integrante de la especie humana y te sienta orgulloso de por qué naciste y por qué eres parte de esa especie humana. Y por tanto tú sepas que eres soberano y eres el guía de tu propio accionar y eres el protagonista de la gloria que merece la República Dominicana como patria y como república. Ese 14 de junio del 59 tiene que significar un estandarte de lucha, de que no guardes silencio, de que te una, de que puedan surgir de nuevo las instituciones, agrupaciones, sindicatos y asociaciones donde nos unamos, donde nos expresemos nuestros sentimientos y podamos nosotros labrar el camino de la liberación total y completa. No podrá haber liberación si no hay estabilidad. No podrá haber liberación si no se ponen en práctica y en movimiento y se le entrega al pueblo sus derechos fundamentales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a un salario, el derecho al que tenga empresa, poder las reglas del juego que sean bien definidas y concretas, donde no haya competencia desleal, ni tampoco los impuestos se traguen el desarrollo connatural y en el mundo económico integral.
Fíjate de todo lo que te he hablado. He hablado un poco rápido porque he querido aprovechar cada minuto, cada segundo. Y quiero que de hoy en adelante los jóvenes dominicanos busquen en YouTube, busquen en los libros esa fecha del 14 de junio. Pueden encontrar mucho. Mira este libro que escribió Movimiento 14 de junio, Historia y Documento, de Tony Raful, un gran intelectual y un gran dominicano. Pero también tú puedes encontrar en el YouTube muchos mensajes y escritos. Mira las expediciones de junio de 1959, de un gran historiador que se llama Emilio Cordero Michel. Varias páginas que tú las puedes leer, joven de mis amores, muchachas y muchachos, hijos de nuestra patria. No quiero que sean ignorantes, no quiero que caminen por el mundo sin saber cuál es su historia, cómo han sufrido otros, para que tú hoy puedas hablar, puedas emitir tus juicios de valores, puedas luchar por tus derechos esenciales y fundamentales, y pueda un día no muy lejano contar con las leyes sociales transformadoras del statu quo de aquel sistema anárquico, y que jamás pueda volver a primar una dictadura en nuestra tierra sangrienta, más que sea la dictadura del mismo pueblo, que el pueblo luche a través de sí, a través de organizaciones, que no exista más el yoísmo, el individualismo, que seamos solidarios, que seamos hombres y mujeres para servirle a la patria con el amor, con el coraje y todo el corazón. Gloria al 14 de junio, gloria a los mártires del 14 de junio, gloria a aquellos hombres, a sus madres que lloraron lágrimas de sangre, a sus hijos, a sus descendientes que hoy encarnan la gloria de aquellos valientes, de aquellos que estuvieron por encima del mal y el bien, de aquellos que creyeron que no importaba su vida, que lo que importaba era la libertad, la independencia de su pueblo, liberarse de una dictadura igual ni parecida ni al asomo que pueda volver a llegar a nuestra tierra, sino que prime el corazón de la unidad, el corazón de la solidaridad, el corazón de la paz, el corazón del amor entre todos y del bienestar, donde no haya odio, donde no haya rencor, sino un solo semblante, un solo símbolo, la transformación total por la estabilidad y el bienestar de cada familia, donde ya no haya ni exista lágrima de sangre, solo la lucha por aprovechar cada minuto en el andar de nuestro tiempo. Vivan los hombres del 14 de junio, vivan los internacionalistas que los acompañaron, vivan aquellos que han muerto por la libertad y la independencia de nuestra tierra, desde Duarte, Luperón, Manolo Tavares Justo, Camaño y todos aquellos que han muerto en epopeyas históricas de nuestra tierra. Bendito, y que Dios los salve eternamente y puedan vivir en el corazón fiel y digno de un pueblo que sepa abrazarlo y sepa devolverlo con orgullo todo el sacrificio, las bondades y el martirio de ellos para esta patria. Bendita sea la invasión del 14 de junio de 1959. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres de esta patria amada.